Agustina Tartaglini, está el Chucho Barilati y está la investidura presidencial. La universidad está hace 2 días, incluyendo hoy, en un paro, ¿sí? Hace una semana tuve el placer de tocar en la Facu de Artes y lo que primero que le dije a les pibes ahí es, che, estos docentes que están acá están muy mal pagos. Sepan, dependen de Nación y sepan que están arrancando carreras en un contexto muy difícil donde están haciendo un sobreesfuerzo los profesores porque hay un amor por la docencia y por lo público y por la construcción de nuestro país. Y por eso tenemos el gusto de estar con Albertina Vidart, que es presidenta de la FULP. Hola, ¿cómo estás? Gracias, Ine, por la invitación. No, por favor, un placer. Y bueno, en un momento además importante, ¿no? Porque justo venimos de una semana bastante movida. Total. Y de un arranque de año bastante movido en general. Sí. Así que la universidad es parte de un montón de los conflictos que están pasando. Pero bueno, el paro se da también en el marco del arranque de clases. Claro. Si bien no en todas las facultades es la misma fecha, pero sí era armar una misma fecha que sea contundente a nivel nacional, sí, que en todas las universidades tenga un reflejo de, bueno, el problema que teníamos el año pasado sigue pasando y de hecho se empeora porque los salarios se siguen devaluando todavía. Claro. Y tenemos cada vez más docentes y trabajadores no docentes que caen por debajo de la línea de pobreza. Sí, es una locura. Además, digo, en un contexto que mañana es de vuelta la marcha de los jubilados, la semana pasada fue la marcha, Pablo Grillo, el fotógrafo, está grave, un montón de situaciones de muchísima violencia ya ni siquiera simbólica, violencia materializada, que obviamente tiene su grado simbólico, y el desfinanciamiento de los espacios donde se genera análisis crítico es, sin duda, es muy pensado, muy específico, es un plan de vaciamiento. Y me parece interesante que nos cuentes desde tu experiencia. Acá hablamos bastante de esto, pero ¿cómo está el panorama de la universidad? Hace poco hablábamos con bienestar universitario, en torno a las becas y en torno a la cantidad de cosas que ocurren ahora, que yo recuerdo cuando estaba en la facu, era como, había cosas, pero digo, no sé, el comedor universitario que tenga 2 turnos, que tenga el sábado, que te pueda, digo, como un montón de cuestiones, pero bueno, ¿cómo es la situación actual o cómo la ves también desde tu lugar de presidenta? Bueno, la situación es que se profundiza la crisis, digamos, venimos de un año pasado en donde dimos una lucha por salario, por presupuesto, por becas, que tuvo efecto en un aumento que era el que obligatoriamente el gobierno tenía que hacer, claro, que además venía retrasado ya de un año, pero después seguimos con la pérdida salarial cada vez mucho más imponente porque hoy la pérdida salarial de un docente no docente es de un 60% y la oferta de paritaria es un 1,5, de un 2. Sí. Digamos que claramente además es una tomada de pelo de parte del gobierno, ¿no? Sí, pues cómo solucionarlo. Esa inflación dibujada que es de un 2%, pero en realidad, no sé, para lo único que conviene eso para cuando te hacen el porcentaje para aumentarte el alquiler. Porque para todo lo demás, los costos, digo, las paritarias no valen. Si es un 2, un 7%, y mismo ya de por sí los salarios docentes siempre han estado como medio ahí en el límite. A la baja. Sí, que ya viene perdiendo ese valor, que se acumuló todo el año pasado también, que es algo que, bueno, está todo bien con la paritaria de este mes, del mes que viene, pero todo lo perdido el año pasado no se recuperó, entonces a partir de ahí se hace ese planteo. Sobre todo en el marco también de que discutimos lo salarial, discutimos el presupuesto, pero después está la situación de la realidad de la juventud, que habitamos la universidad pública, que venimos de un año en donde vemos concretamente cómo se van pibas de las aulas, que dejan las carreras, dejan de cursar porque no se pueden sostener, ni hablar quienes venimos del interior, ¿no? Que sostener un alquiler, venirse a aprobar una carrera universitaria y tener que pagar un contrato, comprarse unos muebles, sostener los servicios, pagar el transporte, pagar la comida, es para una familia insostenible, así que deja de ser un proyecto de vida para muchos jóvenes de nuestro país, lamentablemente.
gente, y después lo vemos en quienes ya están en la universidad, que muchas veces, además de aumentar su horario laboral, o en vez de tener un trabajo tener dos, en vez de tener dos tener tres, en vez de tener tres tener cuatro, como muchas situaciones, que somos un montón de las juventudes y que dejan de estudiar, porque bueno, tampoco hay presupuesto, por ejemplo, para sostener tantos docentes, porque está pasando en algunas facultades, sobre todo de las ciencias más exactas, más duras, que no sirve para los docentes quedarse a dar clases, entonces prefieren trabajar en un privado antes que en la universidad pública, y eso también hace que perdamos la calidad educativa, que es un poco lo que busca el gobierno. Entonces eso se recrudeció este año y vemos también en que vuelven menos estudiantes de quienes estaban el año pasado, y hay facultades en donde las inscripciones bajaron también. Claro, y eso, digo, para quienes están del otro lado y capaz que están tipo, y bueno, que dejen, se terminó el curro de que todos estudian, que estudias gratis, te tenés que sacrificar para estudiar, tenés que trabajar, tenés que tener 5 trabajos, si sos pobre te jodés. Para esas personas que están del otro lado, con mucho cariño, les voy a decir que no solo hay un perjuicio para esas personas específicas, sino para las sociedades que habitamos, ¿no? Para las personas que formamos parte de ese circuito, incluso de esta ciudad. Esta ciudad tiene un montón de movimiento económico, ni hablar cultural, simbólico y demás, en base a todas las personas que se acercan a estudiar, que se acercan a formar parte, que pagan impuestos, por ejemplo, y hacen cosas que a ustedes les gustan tanto. Y me parece como re importante también pensar en eso, porque no solamente tiene un impacto individual, que es lo único que piensa de esta gente, sino que tiene un impacto social, cultural, económico, en las ciudades, en los espacios que habitan estas personas. No sé, o sea, de estadísticas no sé mucho cómo puede llegar a haber afectado, pero digo, para el kiosquero que está enfrente de la facu, para el que hace las fotocopias, para que yo los detesto y lo voy a decir ahora mirándolo a los ojos, para las inmobiliarias, para un montón, para los propietarios, digo, hay algo que pasa, que no sé vos cómo lo ves, cómo lo vivís, pero digo, hay algo de ese movimiento que se va perdiendo, ni hablar que también las economías internas de las facultades, ¿no? Sí, se da en muchos ámbitos, también porque hay un debate que tiene que ver con el rol de la universidad en sí, que acá en la ciudad pasa mucho por el rol social que tiene la universidad y la capacidad de intervención en la ciudad, pero después también porque más allá de la discusión individual, como decías, del ascenso social que implica para una familia llegar a la universidad, que no garantiza nada porque realmente hoy un título universitario también es muy complejo con la situación económica que tenemos y con la dificultad de las juventudes de acceder a un trabajo digno o bien pago, pero también hay una cuestión de para qué se forman los profesionales en la universidad pública, qué tipo de profesionales se forman en la universidad pública, y ahí por lo menos pensando en la responsabilidad gremial, pero también quienes militamos la universidad partidariamente, bueno, discutimos también cuáles son los problemas que tiene el pueblo y cómo los profesionales que se forman en la universidad tienen que responder a eso y tienen que dar una respuesta a eso también situadamente en donde están. Por ejemplo, acá en La Plata, digo, en una ciudad en donde tenemos grandes hospitales provinciales, pero también tenemos un montón de salitas que estuvieron un montón de años abandonadas. Bueno, cómo necesitamos profesionales de la salud que se formen en la universidad, que puedan atender esos problemas que tiene la gente. Y a partir de ahí, digo, es un problema social también que la universidad esté desfinanciada, que no se formen profesionales y que no sea una oportunidad para un montón de gente llegar a la universidad. Y esto que decías también de bienestar estudiantil, bueno, venimos discutiendo qué herramientas tenemos de estudiantes para quedarnos en la universidad pública. Venimos del año pasado a avanzar en algo muy concreto, que es el comedor los sábados y los domingos, que es algo también que es una discusión histórica del gremio estudiantil, porque antes de la dictadura, antes de que se bombardeara el comedor en nuestra ciudad, que era un espacio también de encuentro, de militancia, bueno, a partir de ahí se había sacado el comedor los fines de semana, venimos con esa discusión hace mucho con la universidad y pasó que el año pasado logramos que sea una articulación entre la fábrica de alimentos que tiene la universidad con la universidad para que los viernes, ya que hay una cuestión de gastos los fines de semana, de luz, de trabajadores, demás, bueno,
los viernes llevarse una vianda deshidratada, cada cual que pueda cocinar el sábado y el domingo en su casa y tener la vianda a un valor barato, como es el comedor universitario, que además tiene un pan, tiene una fruta, es una comida nutricionalmente digna para lo que necesitamos para tener la panza llena para estudiar. Totalmente, pienso mucho en estos discursos que hoy parecieran ser lo oficial, que igual tampoco nos lo creamos tanto, pero no sé, pienso en las computadoras, cuando Cristina entregó las computadoras, que muchas personas se quejaban de que los pibes jugaban, ¿no? Uh-huh. Había muchos pibes que estaban jugando. Como si el resto de los pibes, no sé qué hacen con la computadora, estudian todo el tiempo, nadie se pone a jugar al Counter. Dale, chicos. Como si fuese algo que está... hay ciertas cosas que solamente pueden tener el privilegio algunas personas, ¿no? Y totalmente. No estoy diciendo ninguna verdad, pero a veces no lo traducimos a cosas que nos son más cercanas. Y tener una alimentación balanceada, no sé, pareciera que... Digo, vos hablabas de los espacios como el comedor, como espacios de encuentro, donde se encuentran con otras personas, donde se genera un ida y vuelta, donde se está menos solo en un contexto totalmente devastador, que hablamos mucho acá, ¿no? Como cuando todo lo que el Estado no se está ocupando está recayendo sobre el individuo. Y que eso también genera muchos problemas de salud mental, de salud en general, que no hay muchas veces una atención que lo aguante. Total. Se profundiza ese nivel de desigualdad de acceder a cosas básicas. Y es la discusión con el gobierno también. Bueno, es la universidad pública, pero también es todos los efectos que nos hace a las personas, a los ciudadanos, porque la verdad que también estamos en esa discusión del acceso a la educación, pero también del acceso a una comida digna, a un techo, a cosas básicas que están en la Constitución Nacional, que el Estado debería cumplir y que no lo hace. Entonces, a partir de ahí también se ponen en debate otras cuestiones que desde la universidad hay que bancar sí o sí, digo, como si no lo hace la universidad pública, bueno, no esperemos tampoco que lo hagan solamente cada sector por su lado, sino que a partir de ahí impulsar esos debates. En eso, charlaba con un amigo hace poco en relación a lo que pasó el miércoles pasado, que obviamente todo lo que sea organización y como compatriotas estando para otros, como pasó con los clubes, fue nada, y lo traigo a la mesa y me interesa lo que puedas decirme. Tuvo mucha épica, ¿no? Los clubes y demás, y está buenísimo, pero también es una respuesta a por qué son los clubes y no las organizaciones sociales, como algo que pienso mucho y no como pienso en relación a, obvio, está buenísimo que nos juntemos y que seamos cada vez más y demás, pero lo que pasa cuando estamos desarticulados y capaz que no está el aparato de las organizaciones sociales que tienen una seguridad y contención de las movilizaciones y no quedan individuos desperdigados que la policía hace lo que quiere, ¿no? Totalmente. Es un momento para sí o sí en la calle demostrar unidad. Las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, los gremios, los sindicatos, todas las personas que tengan ganas de ir a movilizarse. Primero porque se ve la necesidad de la unidad y de la masividad en un contexto en donde vemos y somos menos, más facilidad hay del gobierno de llevar adelante una represión, como pasó la vez pasada, que era un espacio grande de movilización, después de muchos miércoles en donde ya venían cagando a palo los viejos, porque también es algo que sucedía, y creo que lo que pasó a partir de las hinchadas y a partir de distintos espacios que estuvimos acompañando es que se visibilizó. Después, a partir de ahí, hubo un montón de discursos sobre quiénes estábamos, por qué estábamos ahí, cómo nos descalifican a partir de por qué estamos ahí, porque somos militantes, ¿no? Que eso a mí también me parece que hay una discusión con eso, porque venimos también de que en el tejido social se ponga en discusión la época más oscura de nuestro país, y que se hable de ese doble discurso que hoy está presente también con estas movilizaciones, que es algo habrán hecho, ¿no? Por algo la policía tiene la capacidad de dispararle a quemarropa a alguien que está sacando una foto. Una porque vida era vale militante. menos.
Exactamente, Sí, y sí, además sí. sí, creo que es el momento de reivindicar la militancia, que no tiene que ser necesariamente partidaria en un espacio político, es la militancia que te lleva a movilizar, que te hace indignarte porque un viejo cobre 250.000 pesos, que no se puede pagar ni un alquiler, ni mucho menos sostener una calidad de vida digna, pagar un medicamento, etcétera. Digo, esas son las cosas que nos indignan, que nos hacen militantes de un espacio partidario, ¿no? Y que nos hacen salir a movilizarnos, porque eso también se puso mucho en cuestión esta semana. En el marco también en el que simplemente suceden disturbios porque la policía quiere o porque hay algunos infiltrados o algunas infiltradas y la gente está caliente. La gente está caliente porque nos están llevando puestos, porque el derecho a comer no está, porque el derecho a un medicamento no está, porque el derecho a un techo no está. Bueno, ahí es cuando sale la gente a la calle y es momento de acompañarlo y por eso es momento de que los gremios convoquen y conduzcan esos espacios también, con los viejos adelante, pero acompañando y poniendo el cuerpo en donde hay que estar, ¿no? Que es lo que espero que pase mañana también en la movilización. Nosotras estamos, por supuesto, convocando. Bueno, el año pasado también estuvimos como Federación Universitaria acompañando a los jubilados y a las jubiladas. Por ejemplo, también movilizando cuando salió la ley de bases. Digo, son situaciones que no tienen que ver directamente con la universidad, pero indirectamente sí, y que nos comprometen. Digo, y a partir de ahí es que la semana pasada movilizamos y fue una situación, muy angustiante para muchos compañeros y compañeras ir muchos por primera vez a una movilización y encontrarse con una situación de represión tan salvaje, pero eso no significa que tampoco nos vamos a dar por vencidos, por vencidas, y que vamos a dejar que tenga el efecto que quieren que tenga, ¿no? Que es no movilizar, quedarnos en nuestras casas, callarnos y no decir lo que pensamos. Y creo que también este gobierno viene mostrando eso, que es al que piensa distinto se lo reprime, al que piensa distinto se le dice barbaridades y el propio presidente de la nación o la propia ministra de Seguridad te persigue y te descalifica por quién sos. Bueno, no lo van a lograr a eso, por eso también convocamos a movilizar y redoblar la apuesta del miércoles pasado, que es hacer una columna masiva de estudiantes, docentes, no docentes, que acompañen a los jubilados y a las jubiladas, pero que también le muestren al gobierno que hay una organización de un pueblo que le va a poner un freno también a las cosas que están haciendo, que son de una crueldad muy inhumana, como es reprimir a viejos en la calle después de darle una jubilación de miseria. Y además con otras cosas que van a pasar, como es la quita de la moratoria, ¿no? Que es clave en las consignas. Bueno, 1 de cada 10 mujeres no se va a 9 de cada 10 mujeres no se van a poder jubilar. Y si eso no nos preocupa y no nos hace movilizarnos, nos tenemos que replantear también cómo pensamos nuestro futuro, sobre todo para las juventudes, ¿no? Sí, total. Hay algo que siento que juega muy en contra nuestro, que tiene que ver justamente con esta idea de no futuro, de también de desvalorizar un poco lo propio y demás. Entonces es como que pareciera que no hay nada por cuidar, ¿no? Y me parece re interesante como volver un poco a... que lo están haciendo muchísimas personas y lo celebro, volver a reivindicar nuestra identidad nacional, nuestra identidad como país, como todo lo que implica ser argentino, que pareciera que la gente que está en el poder y la gente que está ahora en el gobierno nacional odia a su país, lo odia a su país, y es tremendo eso. Y yo el otro día invitaba y realmente tal vez es un poco fuerte, pero realmente nadie está obligado a estar acá en Argentina. Si no quieren construir la Argentina que queremos todos, que es justa, grande, para todos y demás. No sé, esto capaz que lo descontextualizan y después dicen, no, que quieren una Argentina para unos y para otros. No, para nada. Todo Simplemente queremos que la Argentina pueda ser para todas las personas y que no le estén pegando a jubilados. Y queremos a la Argentina con toda la historia, con nuestros errores, con nuestros aciertos, con todo lo que pasó en esta historia. Y me parece que yo no le daría la bienvenida a nadie que no quiera a la Argentina. Mismo, o sea... La Argentina es grande por toda la gente que viene, que tal vez no es nacionalizada argentina muchas veces, y que después la abrazamos, que es nuestra identidad. Sí, pero parece que tenemos un presidente de la nación, que más que presidente de la nación quiere ser un influencer, que usa su espacio de poder para mostrarse, y sobre todo que no le importa la realidad.
de las personas y que además se ve claro desde la política que hace, a quién afecta, con quién se mete, con quién no. Y justamente esos países de afuera que nombran, que son los que son modelo, son también los que tienen planes de vivienda para que todo el mundo tenga un lugar donde vivir, son los que tienen un salario básico universal para que todo el mundo tenga un ingreso para poder vivir. Entonces ese modelo que creen como el ideal tampoco es lo que hacen. Digo, es una fórmula que nos vendieron como novedosa, que es la misma que ya en muchos momentos de nuestro país sucedió, que termina con el crecimiento de la pobreza, con palos en la calle como está pasando y con un gobierno que hace política para unos pocos. Totalmente. Mismo también pienso digo, como Estados Unidos es un país que es tremendo. Podría hablar un montón de cosas de Estados Unidos, pero es un país nacionalista que protege el mercado interno. Y este chabón que ama a Estados Unidos hace todo lo contrario. O sea, es como... es bastante... O sea que estamos en esto de este momento de posverdad y de que nada, uno puede decir cualquier cosa y nada queda, que obviamente que después termina diciendo cualquier verdura y simplemente lo que se agarra es de ese 5 minutos el chabón gritando y diciendo algo más o menos llamando la atención. Pero yo debo decir que es un muñeco, ¿no? Digamos, no es más que un muñeco que representa otros poderes que estuvieron siempre. Pobrecito. No sé hasta qué punto está convencido todavía de lo que piensa. Sí, o si es consciente de cómo va a ser el chivo expiatorio de todo, ¿no? Después de las cosas que escuché, que cuando tuitea no es presidente, por ejemplo, pienso que hay un montón de cosas que no las comprende, pero a esta altura, después de un año de gobierno, tendría que entender la crueldad con la que está trabajando y sobre todo quienes lo rodean. Digo, son los mismos tipos y las mismas minas que vienen vendiendo el país en muchos gobiernos, no importa quién pone la cara, son los mismos y las mismas que hacen el mismo acuerdo con el FMI que nunca se ve plasmado en ningún tipo de mejora para la gente en nuestro país, que endeudan el futuro también de nuestras generaciones, que reprimen jubilados y jubiladas en la calle. La fórmula es la misma, se repite siempre y cambia el monigote que está enfrente, que esta vez es Milei, que es justo más polémico porque también la etapa se lo permite, pero hay que poder evidenciarlo eso también, no solamente es un loquito, no, hay un plan de gobierno armado de fondo que siempre estuvo presente en nuestro país y que cuando puede aparece. Total. Me quedaría hablando un montón de rato más, siento que vos estás ahí también con más actividades, por eso quería que hagas las invitaciones que quieras. Y cuentes lo que quieras y así no te quedas sin decir algo. Bueno, creo que lo hemos dicho todo igual porque la bronca que tenemos acumulada tiene que ver con lo que está pasando, entendiendo también que venimos de un año en donde la sociedad realmente acompañó a la educación pública a salir a la calle, a movilizarse y a hacer marchas muy masivas para poner en valor lo nuestro. Bueno, a partir de ahí también todo eso que acumulamos y esa fuerza que tiene el movimiento estudiantil y ese protagonismo que tenemos, lo queremos volcar y lo estamos haciendo con las movilizaciones de otros sectores, como son jubilados y jubiladas, pero también como son despedidos, despedidas, también como es el problema que estamos teniendo con la ministra de Capital Humano, que hace al menos un año que tiene comida que se pudre en los comedores, que tiene útiles ahora también que se pudren en los galpones y que no les dan para que unos pibes, unas pibas tengan un arranque digno de clases, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, ese es el gremio también que nos parece que tenemos que tener los estudiantes, las estudiantes de la Universidad de La Plata. Por eso vamos a movilizar mañana a Capital en conjunto con nuestros docentes y no docentes y que hacemos también este paro en ese marco general. Lo sabemos que están sucediendo esas cosas, pero seguimos, por supuesto, en la batalla por los salarios dignos, por unas becas de calidad para que nadie se quede afuera y en una discusión presupuestaria de por qué la universidad es importante para la sociedad argentina, no solo desde nuestro paso individual y del ascenso social, sino de la necesidad de construir profesionales que realmente le solucionen los problemas de vida que tiene nuestra gente, que no lo viene haciendo la política los últimos años en nuestro país, que tenemos una crisis de representatividad, entonces tenemos que ser las juventudes y los cuadros emergentes los que digan, che, bueno, estos son los problemas, así los vamos a solucionar, y ahí la universidad pública tiene muchísimo para aportar, por eso la defendemos y por eso la cuidamos. Bueno, Albertina, muchísimas gracias. Gracias a vos. Siento que no hay mucho más para decir y para aportar porque estuvo
Estuvo perfecto lo que dijiste. Obviamente la radio pública siempre a disposición de la universidad. Y nada, gracias por haberte acercado a la radio de la provincia. Gracias, es re valioso de verdad difundir el paro, difundir la marcha, porque necesitamos cobrar masividad en estos conflictos y sobre todo que se sepa que no es un reclamo ni partidario ni político, sino que es un reclamo legítimo de la universidad, de los jubilados, etcétera. Hermoso. Bueno, muchísimas gracias. Ustedes quédense que todavía quedan algunos minutos más de Gravedad Cero. Obviamente pueden encontrar toda la información en Instagram, en el Instagram de la Full. Exactamente. Así que nada, quédense del otro lado. Muchísimas gracias. Gracias. Estás en la UNE. Esto es Gravedad Cero. Gravedad Cero.